Capítulo 151. La transmutación de, parte 3. Siempre es difícil para un padre ver a su hijo en un estado que no sea saludable. De hecho, cuidar a un niño enfermo es una de las tareas más agotadoras y difíciles que un padre puede afrontar. Sobre todo si eres médico, como Pietro. Todo empeoró aún más por lo repentino que fue. Penny estaba bien esa mañana, tan alegre como siempre, lista para cualquier misión que le asignaran. Lo curioso era que la supuesta misión de hoy no era realmente una misión. Quería ir a una fiesta. Pietro había expresado algunas preocupaciones, como cualquier padre protector. ¿Con quién iba a ir? ¿Cuánto tiempo pensaba estar allí? Cosas así. Cuando Penny mencionó a Ben y Ruby, supo que podía confiar en ellos, y cuando dijo que era en Mangle, ¿cómo iba a negarse? Le encantaba la ciudad a la sombra de Atlas, pasear por sus calles, disfrutar del paisaje después de haber estado tanto tiempo fuera. Al final, dijo que sí. Ahora empezaba a arrepentirse. Llegó al hangar justo cuando aterrizaba el Manta, y se llevó una mano a la cabeza para sujetar bien el sombrero debido al viento de los motores. Cuando amainó, las puertas se abrieron y sacaron a Penny en una camilla. Art y otro médico la llevaron adentro. ¿Qué pasó? ¿Estará bien? Pietro logró preguntar, dos de las cerca de 100 preguntas que le rondaban por la cabeza. Primero, un chequeo de rutina, doctor, dijo Ari. Luego le dejaremos echar un vistazo. Parece que hay algo que solo usted puede solucionar. ¿Qué? ¿Doctora Polendina? Preguntó Ruby. Yo, creo que necesitamos hablar. Ah. Ruby. Lo siento, pero ¿puede esperar? Creo que necesito, comenzó Pietro, a punto de moverse tras Ari y Penny. Doctor, Penny dice que oye una voz en su cabeza, comentó Ben. Aquello dejó a Pietro helado. ¿Qué dijiste? Una voz en su cabeza, repitió Ben, y tiene un conocimiento casi enciclopédico sobre los extraterrestres. Y podía replicar uno de los poderes alienígenas de Ben con solo tocarlos. Añadió Ruby. Comenzó Pietro, antes de dejar escapar un leve suspiro, es una larga historia, me temo. Solo rezo para tener tiempo suficiente para contarla. Si es necesario, danos un resumen, dijo Ben, dirigiendo su mirada más allá de Pietro hacia la habitación en la que habían trasladado a Penny. Penny, comenzó Pietro, Penny siempre fue especial. En más sentidos de los que imaginas. No solo es la primera persona sintética en poseer un aura, sino que también es la primera fusión de tecnología atlesiana y alienígena. Ben y Ruby se quedaron boquiabiertos, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué? ¿Tecnología alienígena? Dijo Ben. Es decir, tiene sentido. Ni siquiera estoy segura de que la Tierra tenga la tecnología necesaria para crear algo tan avanzado, dijo Ruby. Bueno, la robótica de nuestro reino siempre estuvo muy por delante de la de otras naciones. Pero con Penny, ninguna de las fuentes de energía funcionaba correctamente. El reactor de un paladín aún no estaba disponible y el núcleo de un caballero no era lo suficientemente potente. Fue entonces cuando el general me dio algo para poder completar el proyecto. ¿Ironuot? ¿Ironuot te dio tecnología alienígena? Preguntó Ben. Bueno, técnicamente, sí. Pero era más bien algo que conservaba su predecesor. ¿Su predecesor, ese tipo del caballero blanco, verdad? Preguntó Ben. ¿Lo conocías? No. Cuando me uní, Witteknik ya se había ido hacía mucho tiempo, pero por lo que he oído, era intenso, por decirlo suavemente, explicó Pietro. Teniendo en cuenta que apoyó todo el proyecto a Rothel, tiene sentido, dijo Ruby. Bueno, este secreto en particular no se guardó allí, debido a su importancia. Se trasladó a un lugar mucho más seguro que un viejo fuerte en la tundra, dijo Pietro. Al parecer, el dispositivo se encontró en los primeros años del mandato de Caballero Blanco. En aquel entonces, creo que James habría cursado quizás su primero o segundo año en la Academia Atlas. ¿Tan atrás? Preguntó Ben. En efecto, asintió Pietro. Era joven por aquel entonces, un poco soñador, y la verdad es que todavía lo soy. Trabajaba en Mangle, haciendo pequeños arreglos para estudiantes a bajo costo. No era mucho trabajo, pero, era mi trabajo. ¿Y entonces se te ocurrió la idea de crear a Penny algún día? Preguntó Ruby. Sí. Una idea revolucionaria. Un ser artificial con aura. Cambiaría todo lo que sabíamos sobre el estudio del aura. Le presenté mi idea al general junto con otro joven igualmente brillante. Sin embargo, su propuesta fue superada por la mía. Y cuando Ironuot se enteró de que no tenía una fuente de energía adecuada, me ofreció el dispositivo alienígena. ¿Qué aspecto tenía? Preguntó Ben.
Bueno, al principio estaba dentro de una concha plateada, casi como un armadillo metálico, si me entienden. Diría que era del tamaño de una pelota de baloncesto. Cuando se abrió, se separó por la mitad como una persiana y reveló un pequeño cilindro verde en su interior, describió Pietro. Ben parpadeó. Eh. 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 ¿Eh? Pepe Penny tiene un Omnitrix dentro de ella. Jamás se me ocurrió que pudiera haber alguna relación. Si la hubiera, no sería evidente. El cilindro, tras ser extraído de su cápsula, no cambió de forma. No se convirtió en un reloj ni nada parecido. Simplemente conservó el tamaño de una batuta. Explicó Pietro. Pero la potencia que era capaz de generar era muy superior a la de cualquier cosa que Atlas pudiera producir en aquel momento. Así que, modifiqué los esquemas de Penny para incluirlo. Dios mío, sus siestas para recargar energía son como castigos, se dio cuenta Ruby. ¿Recuerdas cuando tenías un límite de tiempo más estricto para los formularios? Tienes razón en cierto modo. Exclamó Ben. Dios, eso tiene mucho sentido. Pero, ¿un segundo Omnitrix? Creía que Azmuth solo había fabricado uno. Albedo lo hizo a mano, así que, ¿cuándo te compraste el tuyo? ¿El año exacto? Preguntó Pietro. No sé, fue en 2011, dijo Ben. Ahora es 2019, aunque parezca que fue hace más tiempo. Esta cápsula fue encontrada a principios de siglo, dijo Pietro, a finales de los 90 o principios de los 2000. Ben, puede que no sea un segundo Omnitrix. Creo que podría ser un dispositivo precursor. ¿Dijiste que Penny podía copiar el poder de un alienígena? Ahí está la limitación. Replica habilidades, pero no formas. ¿Un prototipo? Preguntó Ben. Siempre supuse que el Omnitrix era lo único importante que Azmuth había creado. Nunca me di cuenta de que había hecho algo antes. ¿Por qué? Solo puedo teorizar, comenzó Pietro, antes de que su scroll vibrara. Debe ser Ari. Están listos para mí. Espera. No puedes simplemente dejar caer algo así e irte. Dijo Ruby. Lo sé. Lo siento, pero tengo que hacerlo. Dijo Pietro. Si esperas afuera, podemos continuar esta conversación después. De acuerdo, suspiró Ruby. Creo que, de todos modos, solo necesitamos unos momentos para asimilarlo. El laboratorio que Ari había requisado para usarlo como una improvisada habitación de hospital no tenía nada de especial. Era una instalación genérica que cualquier científico de la división de robótica podía usar a su antojo. Las piernas mecánicas de Pietro resonaron contra el suelo metálico al entrar en el laboratorio. Ari exhaló un suspiro que ni siquiera sabía que contenía antes de darse la vuelta y empezar a salir. He hecho lo que he podido, asintió el doctor, ahora es tu turno. Gracias, Ari, dijo Pietro mientras se acercaba a la mesa donde descansaba Penny. Ni siquiera se percató de que la puerta se cerró tras él cuando Ari se marchó. Penny había entrado en una especie de modo de ahorro de energía para que las reparaciones se pudieran realizar sin mayores problemas, aunque para Pietro seguía siendo un poco inquietante verla así. Solo tenía que recordarse a sí mismo que despertaría una vez que todo estuviera listo. Dentro, el buen doctor tenía todas las herramientas necesarias para los procedimientos. Las heridas causadas por el láser y la pérdida de sangre eran los principales problemas que debía solucionar. Rápidamente tomó la primera herramienta y comenzó a tratar la herida en la pierna de Penny. En el exterior, los pasillos estaban patrullados por dos caballeros atlasianos que se activaron tras la alerta de emergencia proveniente de Manile. Las dos máquinas marchaban en perfecta sincronía mientras el doctor trabajaba. Si alguien intentaba intervenir, estarían preparados para detenerlo. Pietro suspiró después de lo que pareció una eternidad, aunque en realidad solo habían pasado poco más de 30 minutos, al terminar lo que esperaba que fueran las últimas reparaciones en su hija. Negó con la cabeza mientras sus ojos se posaban en ella. Hermosa. Tan hermosa como el día en que nació y el día en que renació. La vida de Pietro parecía girar constantemente en torno a los laboratorios, dedicada al avance de Atlas y a impulsar la seguridad del mundo. Algunos podrían preguntarse si eso resultaría agotador, pero la respuesta de Pietro sería sencilla. Su laboratorio, cualquiera que fuera el que le asignaran, era como un taller. En dicho taller, podía trabajar en grandes logros científicos que beneficiarían a personas de todo el mundo. Sin importar lo que creara en el futuro, siempre consideraría a Penny como el mayor de todos esos logros. Incluso con las reparaciones del chasis de Penny terminadas, notaba que algo andaba mal, pero no sabía qué.
Normalmente, una vez finalizadas las reparaciones, sus sistemas internos lo detectaban y desactivaban automáticamente el modo de ahorro de energía. Las reparaciones estaban completas, ¿por qué seguía en modo de suspensión? Pensó en un problema de software, pero lo descartó rápidamente. Lo habría notado durante su propio diagnóstico de los sistemas. Desde luego, no podía ser un problema de hardware, dadas las extensas reparaciones que acababa de realizar. Entonces, ¿por qué? Y entonces lo comprendió. El software de Penny funcionaba bien, pero ¿qué pasaba con el dispositivo alienígena? Conocía su potencial como fuente de energía, pero más allá de eso, su funcionamiento interno, sus protocolos y programas eran un misterio para él. Era inteligente, pero investigar el código de la mente más brillante de Galván era una tarea completamente distinta. Mientras Pietro reflexionaba sobre cómo resolver el problema, ni siquiera oyó el zumbido mecánico y el golpeteo metálico de los caballeros atlasianos al final del pasillo. Unos minutos antes, estaban en guardia, cumpliendo su programación, cuando de repente uno de ellos recibió una puñalada en el cuello. Saltaron chispas al cortarse los cables. El segundo caballero giró sobre sí mismo, vio al agresor y recibió otra puñalada en la visera. El cristal se agrietó al clavarse la hoja en el circuito, dejando al androide fuera de servicio. El intruso extrajo el primer cuchillo del cuello de la máquina, que cayó al suelo con un estrépito. Solo tenía que encontrar a la chica y llevársela. No debería ser demasiado difícil. Al fin y al cabo, por lo que sabía, el único obstáculo era un anciano atado a una silla mecanizada. Kyber se aseguró de que su máscara permaneciera puesta, tanto por el factor intimidatorio como por un toque teatral. Quería reservarse la revelación para la cazadora carmesí. Si bien no solía tener inclinación por el drama, las circunstancias actuales eran especiales. Quería enmendar la injusticia de su derrota original y asegurarse de que ella supiera que él estaba detrás de todo esto. En preparación para esta inevitable revancha, el mejor cazador de la galaxia recibió una mejora temible. Visualmente, el traje que ahora lucía se parecía a su antigua armadura, con detalles tecnológicos que recordaban a una versión modificada de la protoarmadura de Rock. La nanotecnología estaba integrada en cada parte de la armadura, otorgándole una amplia gama de habilidades. Al no ser ingeniero, el traje de nanotecnología le fue entregado por un benefactor, a quien agradeció y maldijo a la vez. Había un límite para la cantidad de ego que podía soportar antes de que se volviera insoportable. El cuchillo que sostenía se fusionó fácilmente con su mano blindada, pero una simple hoja no era el final de sus trucos. Kyber podía crear cualquier arma que deseara y, si bien existían otras posibilidades, quería reservarlas para aquellos que las merecieran. Cualquiera que fuera la puerta trasera que el cazador había usado para infiltrarse en el recinto, su bestia de ataque también debió haber podido entrar. La mascota de Kyber se acercó a su amo, dejando que el zarfiano le rascara la cabeza. Buen olfato, viejo amigo. Kyber felicitó a la bestia. Nuestra presa debe estar cerca, ¿eh? La bestia gruñó, lista para recorrer los pasillos y encontrar a la chica que se le había escapado en Manile. Él comprendía ese instinto primario de completar la cacería. Y entonces oyó el sonido de un arma que se amartillaba. Así que me encontraste. Kyber se burló, dándose la vuelta con calma. Quería venir a ver cómo estaba Penny y en vez de eso me encuentro con tu cara fea. No pareces sorprendido de que sea yo, dijo Ruby, apuntando con Crescent Rose directamente a la cabeza del cazador. La verdad es que no. En realidad no, Kyber soltó una risita. Siempre he sido ingenioso. ¿Solo tú, entonces? El zarrofiano movió la mano hacia su costado, como si fuera a sacar una funda de pistola. ¿Para lidiar contigo? Sí, solo conmigo. Bien, dijo Kyber. Has cambiado, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta de que el mundo no es solo un cuento de hadas? Sí. Ya he oído la historia. Pero eso no me impedirá intentar hacer del mundo un lugar más seguro, dijo Ruby, recargando su arma. Ahórrate el rollo de estás haciendo algo inútil. Kyber esbozó una leve sonrisa bajo su máscara, aunque se preguntaba qué había cambiado en ella. ¿Qué la había hecho darse cuenta finalmente? Podía preguntarle antes de que se desvaneciera. Soltó un breve silbido, ordenando al Panuncian que avanzara y encontrara a su objetivo. El gigantesco gato alienígena salió disparado hacia su presa, y el cazador bloqueó el intento posterior de Ruby de seguirlo. Unos zumbidos mecánicos resonaron en el pasillo cuando Kyber apretó el puño de repente. Una armadura más grande cubrió sus nudillos antes de que aparecieran 3 cañones.
El zarofiano levantó rápidamente la mano y apretó el puño, disparando una ráfaga de 3 rayos láser desde la nueva arma. Ruby se sorprendió, pero los disparos solo chamuscaron pétalos de rosa. Ruby esquivó los rayos y acortó la distancia, deteniéndose justo delante de él haciendo girar su guadaña. Kyber levantó el brazo rápidamente para bloquearlo, pero la fuerza del impacto lo hizo retroceder. Ruby disparó una multitud de proyectiles de polvo de hielo. Kyber esquivó los disparos, dejando que congelaran parches de la pared y el suelo a su alrededor, antes de que uno le diera de lleno en el pecho. Kyber frunció el ceño, pero el golpe no le molestó demasiado. Su coraza se calentó de repente y el hielo se derritió con facilidad. Kyber empezó a disparar más y más rayos láser, pero Ruby los esquivó sin dificultad. Apuntando al suelo, Ruby disparó con su arma, impulsándose a sí misma y a Crescent Rose por los aires. Ruby cargó hacia adelante dejando una estela de pétalos de rosa a su paso. Ruby blandió rápidamente su guadaña, en vertical, diagonal y horizontal. Kyber bloqueó los ataques como si nada. Kyber soltó una risita mientras sus blasters se extendían lentamente transformándose en cuchillas de energía. Empezó a contraatacar los ataques de Ruby, imitando y distorsionando su propia ráfaga de golpes. Ruby esquivó por poco uno de los últimos golpes, justo antes de que Kyber le propinara un rodillazo en el estómago. Se dobló de dolor antes de que Kyber intentara clavarle una espada de energía en la nuca. Ruby sonrió con suficiencia y, en lugar de eso, volvió a transformarse en pétalos de rosa, justo cuando Kyber arremetió. Al fallar la espada, Kyber perdió el equilibrio, lo que le dio a Ruby una oportunidad. Se colocó rápidamente detrás de Kyber y le dio una patada en la espalda, derribándolo al suelo. El zarofiano gruñó y se giró rápidamente para encarar de nuevo a la cazadora encapuchada, mientras un lanzador se formaba en su antebrazo. Apuntó y disparó una red reforzada contra la cazadora, con la esperanza de inmovilizarla. Ruby dividió su cuerpo de pétalos de rosa en 3 partes y se movió a su alrededor. Kyber gruñó mientras sus manos formaban una nueva arma, un martillo de guerra, y uno enorme. Ruby aterrizó en el suelo, antes de que Kyber girara su martillo y la golpeara con fuerza. La cazadora carmesí sintió que el viento la abandonaba repentinamente, al ser lanzada contra una pared. Sintió como su espalda dejaba una bolladura en la pared, mientras Kyber avanzaba rápidamente hacia ella. Ruby rápidamente cambió su arma a su modo de torreta automática, pero el martillo de guerra de Kyber se convirtió rápidamente en un escudo que bloqueó los ataques. Vaya traje, Ruby frunció el ceño. Así que también ha hecho mejoras. Bien. Una cacería sin desafío no es una cacería en absoluto, murmuró Kyber para sí mismo, sus palabras ahogadas por el sonido de las balas chocando contra el metal. Aprovechó el breve punto muerto para comprobar la proximidad de su mascota a la chica, mostrando en una pantalla holográfica la ubicación de la panunciana. Estuvo muy cerca. Perfecto, sonrió con sorna el cazarrecompensas para sí mismo. Los ojos de Ruby se entrecerraron. Nota. ¿Has estado escondiendo tu fea cara, Kyber? ¿Qué, ahora te ofendes por esas cosas? Puede que a algunos les resulte divertida tu burla infantil, para mí ahora todo es ruido, dijo Kyber, mientras la tecnología que rodeaba su rostro comenzaba a desaparecer lentamente. Cuando la máscara se hubo mimetizado por completo con el resto de la armadura, Ruby detuvo su ataque al oír hablar al cazarrecompensas. La gente se enteró, ¿sabes? Comenzó Zarofiano, de que me habías superado. Las noticias corren rápido en la galaxia, ¿qué puedo decir? Ruby sonrió con picardía. Un buen argumento, así que imagínate lo que pasó cuando la gente se enteró de que tú, por aquel entonces nada más que un niño, habías vencido al mejor cazador de la galaxia. Eso envalentonó a la gente y me granjeó nuevos rivales. Unos indignos. Nunca había oído hablar de ninguno de ellos antes del día en que decidieron aparecer y reclamar la gloria. Lo único que consiguieron fue un final rápido. Algunos a espada, otros a manos de mi nueva mascota. Pero eso no significa que carecieran por completo de habilidad. Los escudos se retrajeron en los brazos de Kyber mientras este se ponía de pie. Fue entonces cuando Ruby notó la enorme cicatriz que le recorría un lado de la cara. Lo que fuera que la había causado parecía haberle quemado la piel turquesa que solían tener los zarofianos, pero, milagrosamente, su ojo seguía intacto. ¿Alguna vez has estado expuesto al ácido esferoide? Preguntó Kyber. Lo he visto funcionar, esa mierda puede corroer los cascos de los barcos, admitió Ruby. Tuve muy mala suerte. Un rayo perdido le dio justo en el lugar preciso, dejando que el ácido se derramara y me salpicó. Es un milagro que aún pueda ver con este ojo. Y no es la única cicatriz nueva que tengo.
Vine aquí por la chica máquina, pero con gusto aceptaré la venganza que me corresponde mientras esté aquí. Ruby frunció el ceño. Créeme, he estado en esa situación de captura en barco. No es nada divertido. Mucha gente me ha perseguido porque soy peligrosa o lo que sea. Así que en eso estamos de acuerdo. Pero, el arma de Ruby se transformó en una guadaña de guerra con una hoja de energía añadida. A diferencia de ti, yo he salido ilesa. Ruby sonrió. ¿Acabas de hacer una broma sobre esto? Gruñó Kyber. Espera, oh, mierda, sí lo hice. He estado pasando mucho tiempo con Jan últimamente, así que, era inevitable que sucediera. El zarofiano gruñó cuando su casco regresó, chocando y ocultando su rostro de nuevo, las viseras cobrando vida con una luz carmesí. La nanotecnología creó un escudo de energía en su brazo izquierdo, mientras que su derecha ahora empuñaba una hoja de energía dentada. Kyber gritó mientras cargaba, lanzando un golpe a Ruby. La cazadora encapuchada pudo bloquear fácilmente el tajo con Crescent Rose antes de apartar la hoja para conectar una patada en el pecho de Kyber. El cazarrecompensas pudo girar su escudo de energía justo a tiempo para que el golpe de Ruby rebotara en él, desequilibrándola. Sonrió con suficiencia y se lanzó a un golpe de escudo, golpeando el disco de energía en el rostro de Ruby, haciendo que su aura brillara. Ruby sintió que le brotaba sangre de la nariz. Se la limpió rápidamente. No había tiempo para eso. Ruby cargó una ráfaga de polvo de relámpagos en su arma y atacó a Kyber a gran velocidad. Ruby giró sobre sí misma y se acurrucó en su capa antes de lanzarse hacia adelante a gran velocidad, atravesando a su oponente y cortándolo varias veces con la corriente de aire resultante de pétalos de rosa electrificados. Kyber pudo sentir cómo atravesaban su nanotecnología y le daban descargas eléctricas en la piel. Pero Ruby aún no había terminado. El zarofiano intentó contraatacar, ajustando rápidamente su espada a un agarre invertido antes de lanzar un golpe. Solo logró clavar uno de los pétalos no electrificados. Entrecerró los ojos con ira antes de sentir de repente dos patadas en el costado de la cara, que lo lanzaron contra la misma pared que Ruby había abollado. El cazador intentó recuperarse del golpe y volvió a revisar el lugar. No necesitaba ganar aquí, solo necesitaba mantener a la chica alejada de su premio. Pero el hecho de que ella pareciera tan tranquila al respecto. Y entonces le golpeó como uno de los Slamoids que había cazado en el pasado. ¿Dónde estaba Tennyson? Ben caminaba de un lado a otro, un poco más lejos del laboratorio que Ari había tomado. Su ansiedad por el estado actual de Penny era tan grande como la de Ruby. Esperaba que, cuando regresara, trajera buenas noticias. Fue entonces cuando escuchó el eco de los disparos de francotirador. Su mente llegó a la conclusión de que, de alguna manera, el Panuncian los había seguido hasta allí, y si ese era el caso, entonces tal vez su dueño finalmente se había revelado. Corrió por el pasillo hacia el sonido del combate, antes de chocar con alguien. Estaba a punto de activar el Omnitrix por puro reflejo cuando vio quién era. «Olmo», preguntó Ben. «Ben. ¿Qué demonios está pasando?» «Acabo de regresar de una patrulla en las afueras de la ciudad y ahora», preguntó el forzudo de los Arceops. «No hay tiempo para la versión larga. Penny está herida y creo que quien le disparó se coló aquí para terminar el trabajo». Penny consiguió. Los ojos de Elm se abrieron de par en par antes de que apretara con fuerza el mango de su martillo. «No digas más. Parece que a alguien le van a partir la cara esta noche». Ben asintió y salió disparado de nuevo, el duro corriendo por el pasillo. Pasaron junto a algunos Ak destrozados que habían sido decapitados rápidamente o cortados por el pecho. Al menos el Panuncian dejó un rastro obvio que seguir. No tardaron en encontrar al enorme alienígena felino mientras se acercaba sigilosamente a la habitación donde estaban Pietro y Penny. Ben rápidamente repasó varios alienígenas antes de golpear el Omnitrix. El Panuncian aún estaba a una buena distancia de la sala de operaciones y ni loco Ben iba a dejar que alcanzara su objetivo. La criatura estaba a punto de doblar una esquina cuando de repente se vio enredada por varias vendas y levantada en el aire. Ben, ahora como snarreó, envolvió una última venda alrededor del rugiente hocico de la bestia felina. La mascota de Kyber gruñó antes de dividirse, creando dos duplicados. Ambos intentaron liberar al original, pero él los bloqueó. Ella sonrió con malicia mientras lanzaba un golpe hacia las bestias, Timber apenas las esquivó. Ben apartó a la copia principal del combate, mientras el Panunciano se debatía con furia. Elm resistió los ataques y zarpazos de las copias felinas, devolviéndoles el mismo daño. Desafortunadamente, una copia se separó de otra y la lanzó contra Ben.
Este intentó apartar sus vendajes del alcance de la bestia, pero fue demasiado lento. Unos colmillos afilados como sables desgarraron los vendajes y, poco después, el original volvió a ponerse de pie. Ahora eran 4 contra 2, al menos, hasta que el Panuncian decidió dividirse de nuevo. Ben se recompuso rápidamente y negó con la cabeza. Ahora bien, buenas noticias. Estas cosas son depredadores dicto. ¿En qué sentido son buenas noticias? Preguntó Elm. Bueno, en Dito es así. Si golpeas a uno, todos lo sienten. Supongo que con los panucianos pasa lo mismo, dijo Ben. Bien, entonces concéntrate en uno. Elm se preparó mientras las copias la rodeaban como leones. Los ojos de Ben se movían rápidamente entre los dos frente a él, preguntándose cuál atacaría primero. Al unísono, los panuncianos cargaron, rugiendo. Elm esquivó una de las copias, girando a Timber con destreza para estrellarse contra el segundo clon, apartándolo y estrellándolo contra una pared. El felino gritó de dolor, abollándose el metal al impactar contra la pared. Ben rodeó rápidamente al panuciano con sus brazos, inmovilizándolo. Comenzó a arrastrarlo por el suelo, golpeándolo contra las paredes y el piso. Ben sonrió. Esto es demasiado fácil. Eso inmediatamente no le sentó bien a Ben. Estos clones no tienen alcance, ¿verdad? Preguntó Elm, esquivando un zarpazo de las garras de Panuncian. Bueno, te puedo decir por experiencia que Dito no tiene un alcance real, dijo Ben. Así que se podría decir que su depredador, comenzó Elm, alzando el mango de su arma para bloquear una mordedura de una de las copias. Oh, mierda. Ben separó rápidamente al panuciano y lo envolvió en un capullo denso y apretado de vendas. Repitió rápidamente la misma acción con el otro que estaba atacando a Elm. Vamos. Gritó Ben, haciendo un gesto a Elm para que lo siguiera. Los panunanos copiados se retorcían dentro de sus ataduras mientras el Aceot salía corriendo tras Ben. Pietro había realizado un análisis exhaustivo del hardware de Penny, centrándose en la tecnología alienígena que había recibido. Para su sorpresa, el dispositivo en cuestión funcionaba ahora como mucho más que una simple fuente de energía. Había otros protocolos activos, que no podía identificar a simple vista. Dado quién estaba detrás de la creación de este dispositivo, probablemente necesitaría ayuda para descifrarlo. Cere sería útil, pero el Galván que lo fabricó sería aún mejor. Su mente estaba tan concentrada en descifrar el dispositivo que Penny llevaba dentro, que ni siquiera oyó algo que se colaba en el laboratorio. El Panuncian no emitió ningún sonido, incluso mantuvo su respiración baja y silenciosa, casi imperceptible. Se acercaba sigilosamente a Penny, que seguía tendida sobre la mesa. No necesitaba matar al anciano. Al fin y al cabo, solo le habían ordenado que se llevara a la chica. No quiero decir que no lo haría si intentara algo. Pietro examinó con atención cómo interactuaban el código del dispositivo y el de Penny, y quedó atónito. Se comunicaban en binario. Eso era increíble. Como científico, el descubrimiento era revolucionario. Ver cómo un código alienígena y uno creado por humanos interactuaban a un nivel tan profundo. Quizás el dispositivo incluso tenía su propia IA. Pietro negó con la cabeza, reprimiendo su curiosidad científica y dejando que su preocupación paternal volviera a tomar protagonismo. El buen doctor retomó su trabajo, revisando los protocolos, cuando de repente vislumbró algo reflejado en la pantalla del ordenador. Se ajustó las gafas y se frotó los ojos, pensando que era solo el estrés. Al ver que el reflejo persistía, se giró con curiosidad y lo vio, paralizado por el miedo. La bestia felina se había alzado sobre sus patas traseras, apoyándose en la mesa de operaciones. Tenía las fauces abiertas alrededor del cuello de Penny, lo que hizo que al doctor se le encogiera el corazón. Pero la criatura no cerró sus fauces. Retrocedió y se giró hacia él, como si lo desafiara a intentar algo. Penny estaba indefensa en ese momento. Él también. Su silla estaba diseñada para brindar apoyo, no para un combate intenso. Necesitaba hacer algo ya. Pero, ¿qué exactamente? Tuvo que pensar en eso rápidamente mientras el Panuncian se acercaba cada vez más, gruñendo al ponerse en posición. Bajó el cuerpo, con la mirada fija en Pietro, como si se preparara para abalanzarse. Solo esperaba a que él hiciera un movimiento. No hay diversión sin algo de resistencia. Los ojos de Pietro se movían frenéticamente, buscando cualquier cosa que pudiera usar. Algo para detenerlo, algo para herirlo, cualquier cosa. La mirada de Pietro se posó entonces en una herramienta particularmente útil, un bisturí sónico. Podría ser su salvación en este caso, y lo único que realmente podría dañar a una criatura como esta.
Tenía a mano dicha herramienta porque la piel reforzada de Penny necesitaba ahora más potencia para ser perforada. Había diseñado un dispositivo que desestabilizaba algunas moléculas y le permitía cortar con facilidad. Pero si se subía demasiado el volumen, el Panuncian se preparó, a punto de abalanzarse. Pietro solo esperaba ser lo suficientemente rápido. El doctor rápidamente agarró el bisturí sónico y lo ajustó a un nivel que superaba con creces cualquier límite de seguridad. El felino depredador se abalanzó mientras él comenzaba a ajustarlo, pero fue un segundo demasiado lento. Pietro extendió la herramienta hacia la bestia y la activó, liberando una onda sonora masiva que lanzó al Panuncian por los aires y destrozó numerosas pantallas, vasos de precipitados e incluso los cristales de las ventanas de la puerta. El sonido fue tan fuerte que prácticamente todo el ala pudo oírlo. Y fue un infierno para cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca, ya fueran humanos o faunus, que tuvieran la mala suerte de oírlo, como Ciel, que simplemente pasaba por allí. Claro, tal vez fue una bendición que lo oyera. El sonido de golpes y estruendos. Y en un laboratorio, nada menos. Probablemente significaba que algo estaba pasando. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Ciel, quitándose las manos de los oídos. La chica sacudió rápidamente la cabeza para intentar concentrarse, aunque el zumbido en sus oídos iba a persistir durante un buen rato. Ella necesitaba respuestas. El Panuncian se recuperaba lentamente en el laboratorio, poniéndose de pie con dificultad. Pietro revisó el bisturí, esperando que pudiera producir otra explosión. Si no, tendría que agarrar a Penny y huir, y esperar que alguien lograra detener a esa cosa antes de que inevitablemente lo alcanzara. No era ningún secreto que su silla no era la más rápida, y considerando que esa cosa probablemente era tan rápida, o incluso más, que un sabir, bueno, sus esperanzas seguían puestas en que alguien más escuchara el alboroto. Ben y Elmi irrumpieron en la habitación, sin aliento. «Doctora Polendina», gritó Ben, corriendo hacia él. «¿Está usted?» «Agarra a Penny», dijo el doctor entre toses, «por favor». Ben asintió y rápidamente sujetó a Penny con algunas de sus vendas, tirando suavemente de ella hacia ellos. El tigre dientes de sable alienígena sacudió la cabeza con un leve gemido mientras se enderezaba, parpadeando varias veces. Sus ojos se clavaron en Ben y Penny, justo cuando Elm se interpuso entre ellos. Sonrió con suficiencia mientras se preparaba para el ataque de la bestia, pero su bravuconería se vio ligeramente empañada cuando un coro de disparos resonó desde donde habían venido. «Maldita sea. Deben haber hecho más duplicados y haberse liberado», supuso Ben. «¿Por qué no suena ninguna alarma? La mitad de la base ya debería estar tras este tipo», gritó Elm. «Como si hubiera venido aquí sin ningún plan. Si fuera Crab o Six, tendrían que abrirse paso a la fuerza. Pero esto tiene toda la pinta de ser obra de Kyber. Probablemente obligó a todos a distraerse mientras se colaba. Como él, concierto. Mierda. Este tipo está loco», Elm frunció el ceño. «¿Cómo demonios está Ruby conteniéndolo ella sola?». Su pregunta fue respondida repentinamente por el sonido de Ruby estrellándose contra una pared. «Creo que el universo te escuchó», bromeó Ben. Kyber cruzó el agujero tras Ruby mientras un gran dispositivo se retraía en su brazo. La cazadora encapuchada gimió al ponerse de pie, sacudiendo la cabeza levemente antes de darse cuenta de dónde estaba, y de que Kyber se había reunido con su mascota. El zarofiano bajó una mano hasta la cabeza del felino y le dio una palmadita rápida tras acercarse a él. «Un Tecufan, una forma interesante para Tennyson», comenzó Kyber, «si fuera para otro cliente potencial, con gusto aceptaría también esa matriz. Pero por ahora, la chica. Entrégala antes de que lleguen los duplicados de mi mascota y no permitiré que te ahoguen en colmillos y garras». «Parece que tenía razón», dijo Ben frunciendo el ceño, señalando al cazador con sus tentáculos parecidos a vendas. «Bonito traje, Kyber. Aunque tienes una cara horrible. Supongo que alguien te disparó varias veces. Te harían lo mismo». Kyber frunció el ceño. «Sí, la gente es así de tonta». Ben sonrió. Ruby estaba a punto de disparar cuando se detuvo. Lo que Kyber había dicho le hizo clic y griega. Se puso en marcha. Dijo esa matriz. Tenía que destacarla, murmuró Ruby para sí misma, antes de volver a mirar a Kyber. «No estarás aquí para cazarla, ¿verdad?» «Espera, ¿qué?», preguntó Ben, volviéndose hacia Ruby. Tan observador como siempre, hasta la exasperación, frunció el ceño Kyber. «Mi empleador actual quiere que le traigan a la chica. Viva, preferiblemente. Sin embargo, me aseguraron que muerta sería aceptable».
Bueno, lo que sea que se considere muerta para una máquina. Desconectada, tal vez. Ruby frunció el ceño. Ella está más viva de lo que tú jamás estarás, espetó. ¿Mientes sobre la máquina, eh? Preguntó Kyber, desconcertado. Lo mires por donde lo mires, ella nunca será humana. Nunca conocerá la alegría del viento en su rostro, ni el sabor de una buena comida. El divague de Kyber iba a continuar un poco más, pero entonces una explosión sónica lo golpeó de lleno en el pecho y lo lanzó contra una pared. El doctor Polendina tenía una expresión de profunda ira en el rostro. Para ser un hombre tan amable y gentil, su enfado estaba más que justificado. Nadie pensó, vaya, eso fue inesperado. Era simplemente la reacción que tendría un buen padre o madre cuando alguien habla mal de su hijo. Bueno, a una persona le pareció inesperado, pero eso se debió únicamente a que estaba en el extremo receptor de la onda sonora, igualmente aturdido por la explosión en sí y por el hecho de que fue el anciano quien disparó primero de ese grupo. El Panuncian, al ver a su amo ser lanzado hacia atrás de esa manera, cargó contra el grupo con un rugido furioso, dirigido específicamente a Pietro. Ruby se impulsó rápidamente hacia él con un disparo de su arma, deteniéndose justo antes de alcanzarlo y pateándolo en el costado de la cara. La contraparte alienígena de un sabir intentó atacar y morder la pierna de la cazadora, pero de repente unas vendas se envolvieron alrededor de su hocico, cerrándole las mandíbulas. Luego, más vendas se envolvieron alrededor de su torso, levantándolo del suelo y lanzando al depredador hacia arriba. Mientras caía, Elm preparó a Timberry, en el momento justo, le asestó un golpe directo al estómago del gran felino, enviándolo volando y aterrizando sobre Kyber. ¡Vamos!, gritó Ben, agarrando a Penny y saliendo corriendo por la puerta. El grupo corrió tan rápido como pudo. Pietro había ajustado su silla a la máxima velocidad posible. Ben miró hacia atrás y, por suerte, Kyber seguía en el suelo. ¿Qué demonios pasa con ese traje?, preguntó Ben. Es nanotecnología, dijo Ruby. Podría crear un montón de armas con ella. ¿De dónde demonios sacó eso? Ni idea. Si lo metemos en una celda, podemos preguntarle, gritó Ruby mientras todos corrían por el pasillo. Kyber gimió, apartando suavemente al Panuncian antes de que el gato lo ayudara y saltara de su amo. El cazarrecompensas gruñó al levantarse y corrió tras el grupo, con su fiel felino de caza a su lado. Los duplicados que el original había creado alcanzaron al cazador, la mayoría fusionándose de nuevo, de modo que Kyber se encontró solo con 3 Panuncian. Por ahora. Mucho más fácil lidiar con ellos así. Siempre se duplicarían de nuevo cuando los felinos acorralaran a su presa. Es hora de sacar la artillería pesada, dijo Kyber, mientras unas estructuras con forma de motor se formaban alrededor de sus pantorrillas. En un universo paralelo, cierto purista de las reglas estornudó. Kyber adoptó una postura de corredor y, con una explosión de energía, comenzó a correr hacia el grupo a una velocidad increíble. El Panuncian resopló y persiguió a su amo a toda velocidad, aunque, la verdad, no era tan rápido como el impulso del motor. Elm miró hacia atrás, sin ver rastro del cazador ni de su mascota, y estaba a punto de decir algo, cuando el veloz Kyber apareció de repente ante sus ojos. Elm no dudó, usando rápidamente su semblanza para enraizarse y lanzar un golpe, con la esperanza de impactar contra Kyber y arrojarlo contra varias paredes. Gracias al aumento de velocidad, el zarofiano pudo esquivar el golpe y conectar un buen puñetazo en el costado de Elm antes de seguir adelante. Hijo de puta, Elm estaba a punto de maldecir cuando alguien pasó corriendo a su lado. Te entendí. Los chakrams de Ciel impactaron contra Kyber, y ambos intercambiaron golpes. Kyber se sorprendió un poco por su elección de armas, pero aún así la agradeció y bloqueó los chakrams con facilidad. Ciel finalizó su combo con un fuerte golpe de chakram en la cara, haciendo que Kyber retrocediera deslizándose. El cazarrecompensa se crujió el cuello con fastidio. Ciel se estremeció. Debo suponer que tú fuiste la razón por la que se produjo esa explosión sónica. Chakrams, yo que pensaba que los terrícolas los habían abandonado, dijo Kyber. Qué curioso. Los puños americanos son demasiado llamativos, suspiró Ciel. Y no tienen alcance. Tus armas quedarían bien colgadas en la pared de mi nave. Kyber hizo que la armadura se transformara y activara 2 cuchillas de energía en sus brazos. Suponiendo que puedas desarmarme, Ciel frunció el ceño. Una copia de Panuncian y la original, mientras que la segunda copia se quedó atrás para enfrentarse a Elm, se abalanzaron sobre Ciel, intentando atacarla por la espalda. Sin embargo, Ciel bloqueó rápidamente sus ataques, demostrando su agilidad y destreza.
Los dos depredadores gruñeron, pero Kyber les indicó que siguieran persiguiendo a Ciel, su objetivo principal. Ciel mantuvo su postura, con sus chakrams listos para atacar. Observaba cada uno de sus movimientos, esperando el momento perfecto para golpear. Las criaturas alienígenas se abalanzaban sobre ella desde diferentes ángulos, sus garras afiladas como navajas brillando en la penumbra. Los reflejos de Ciel eran rápidos, y esquivó con destreza sus ataques, contraatacando con golpes de chakram bien dirigidos que los mantenían a raya. Kyber se acercó a Ciel. Ella no podía bajar la guardia. Su experiencia como cazador era evidente en sus movimientos, y Ciel sabía que debía usar su agilidad a su favor. Con una elegante voltereta, dio una voltereta sobre Kyber, esquivando por poco las cuchillas de sus brazos al chocar contra el suelo. Ella volvió a atacar a Kyber. Kyber siseó, mientras múltiples patas parecidas a las de una araña brotaban de la parte trasera de su traje. Ella dominaba el terreno con esas cuchillas, entonces él debería tomar la posición elevada. Ciel se acercó de nuevo, mientras Kyber ascendía a una estructura cercana con la ayuda de sus extremidades mecánicas. Desde esa posición elevada, tenía una ventaja estratégica. Observó a Ciel desde arriba, con sus brazos de energía preparados, y evaluó la situación. Ciel, impávida, lo miró fijamente. La pistola de Kyber, parecida a un puño americano, reapareció en ambas manos. Cuando algunas de las piernas mecánicas se lanzaron con la intención de empalarla, Ciel esquivó rápidamente su alcance mortal. ¿Cómo logra esquivar todo lo que le lanzó? Kyber hizo una mueca. Las piernas de Kyber comenzaron a disparar más ráfagas rápidamente, gracias a que las puntas de las piernas mecanizadas se abrieron y recorrieron el pasillo con rayos láser. Ciel hizo girar sus chakrams en un patrón hipnótico, creando una barrera protectora de cuchillas giratorias para desviar los rayos láser entrantes. Kyber gruñó mientras algunas de sus piernas continuaban el ataque, disparando contra la barrera y a su alrededor, dando la impresión de que simplemente intentaría abrirse paso a la fuerza. Los disparos a los lados cumplían el doble propósito de mantener a Ciel inmovilizada e impedir que escapara del inminente ataque. Una de las puntas mecánicas de las piernas de Kyber se transformó, convirtiendo su blaster láser en una amenazante arma circular con 3 puntas dispuestas alrededor del cañón. Comenzó a girar rápidamente, acumulando energía para una explosión sónica. Los ojos de Ciel se abrieron de par en par al darse cuenta del peligro que corría. Antes de que pudiera reaccionar, la explosión sónica se desató, destruyendo su barrera de chakram y haciéndola caer hacia atrás por la fuerza del impacto. Escombros y humo llenaron el área mientras Ciel luchaba por recuperar la compostura. Es curioso cómo tus 1.000.000 de armas apenas logran perforar una sola, dijo Ciel con aire divertido. Tu procesamiento paralelo debe estar constantemente a toda marcha, te ayudará a aprender a adaptarte. Kyber frunció el ceño mientras partes de su armadura comenzaban a desprenderse y se lanzaban contra Ciel, y rápidamente la inmovilizó contra una pared cercana. Ciel forcejeó para liberarse. Ya lo descubrí. Siempre te colocabas en posición antes de que yo tuviera oportunidad de atacar. Tienes clarividencia. Kyber frunció el ceño. Ahora, si sabes lo que te conviene, deja de forcejear, no vaya a ser que haga explotar esas partes de mi armadura. Ciel hizo una mueca al ver pasar a Kyber. No tengo nada más que contar contigo, dijo Kyber, alejándose. Y no te preocupes por los refuerzos que hayas pedido. La armadura de Kyber transformó rápidamente una hoja de aspecto amenazador. Yo me encargaré de ellos. Capítulo 152. La transfiguración de, parte 4. Ruby miró hacia atrás mientras corrían y vio que los dos panuncianos se les acercaban. Uno parecía decidido a alcanzar a Ben y Penny, mientras que el otro tenía a Pietro en la mira. Rápidamente se giró, con un nuevo cargador de polvo de hielo en su arma, ahora en modo francotirador, y disparó varias veces. El hielo estalló contra el suelo mientras la copia esquivaba los disparos. Sin embargo, en uno de ellos, Ruby tuvo suerte. El impacto cubrió el pie de la copia panunciana con hielo, haciéndola tropezar y caer hacia atrás. Uno menos. Gritó Ruby. Pietro corrió rápidamente a otra sala médica. Aquí. Gritó, mientras Ben contraatacaba rápidamente, extendiendo múltiples vendajes desde su cuerpo y envolviendo a los panuncianos en una enorme bola de vendajes. «¡Guau!», dijo Ruby. «Sí». Ben frunció el ceño. Eso debería ser suficiente. Los panuncianos se agitaron violentamente mientras el trío se refugiaba en la enfermería, cuyas puertas se cerraron rápidamente tras ellos. Ruby comenzó a barricar la puerta.
Probablemente no aguantaría mucho, pero aún así obligaba a los depredadores a un punto de estrangulamiento. Ben volvió a su forma humana tras entrar y se dirigió a la mesa de operaciones. Dejó a Penny sobre ella antes de acercarse a Ruby para ayudarla. Revisó algunas opciones que serían más adecuadas para contener a las bestias. Pietro se acercó a Penny y examinó a la pobre chica. Miró a su alrededor y comprobó que la habitación tenía el equipo necesario. Un plan comenzaba a formarse en su cabeza. Solo necesitaba tiempo. Kyber es un buen cazador, así que tiene sentido que tenga el Omnitrix de los Splixons. Supongo que todo cazador necesita un perro. Pero, ¿cómo demonios sabe lo del Omnitrix de Penny? Preguntó Ben mientras paseaba de un lado a otro de la habitación. No es un Omnitrix. Gritó de repente una nueva voz, rompiendo la tensión del ambiente. Ruby, bastante nerviosa, se giró de repente y vio a Azmut saliendo de detrás de unos papeles. ¿Azmut?, preguntó. No fue una gran sorpresa. El tipo era un experto en apariciones sorpresa. Sí, sí. Soy yo. Estoy aquí, dijo Azmut, levantando la mano. Guarden sus aplausos. Ya los recibo demasiado. ¿Quién es?, preguntó Pietro. Este es Azmut de Galván, creador del Omnitrix Y. Probablemente muchas otras cosas que deberíamos abordar, dijo Ben, rascándose la nuca. Que es probablemente la razón por la que estás aquí, ¿no? Me aseguro de que mi creación no caiga en las manos equivocadas, dijo Azmut y comenzó a caminar hacia el cuerpo de Penny. Una creación magnífica, parece humana, tarareó Azmut con interés. Felicito su trabajo, doctora Polendina. Gracias, dijo Pietro, inclinando la cabeza en señal de respeto. Azmut se levantó de un salto y examinó sus circuitos. Sus ojos se fijaron en un componente. Hizo una mueca. Hola de nuevo, dijo Azmut. Pensé que nunca volvería a verte. ¿Estás saludando a los órganos de Penny?, murmuró Ben, de acuerdo. Silencio. Creo que el buen doctor entiende mi punto de vista. Azmut hizo un gesto para que el grupo se acercara. Doctora Polendina, ¿sabe qué es este aparato?, preguntó Azmut, señalando un dispositivo cilíndrico que se estaba volviendo verde. Al principio, pensé que era una especie de batería. Funcionaba como tal, ayudaba a Penny a mantenerse estable mejor que Dust. Pero luego, cuando les conté la historia a nuestros jóvenes amigos, la reconocieron como una de tus creaciones, dijo Pietro con preocupación. No es peligrosa, ¿verdad? Por supuesto que no. Aprendí a alejarme de esas creaciones en mi juventud, explicó el primer pensador, con un dejo de arrepentimiento en sus palabras. ¿Es realmente lo que creemos que es?, preguntó Ruby. En efecto. El corazón de su hija, doctor, es un prototipo del Omnitrix. Lo he bautizado como Unitrix. Mucho antes de decidirme a crear el Omnitrix, mi objetivo era crear un catálogo de toda la vida conocida en el universo. Envié varios droides a recopilar información y luego la introduje toda en el Unitrix. Es como la enciclopedia más grande de la galaxia. Tiene sentido que Kyber la quiera. Probablemente piensa que lo convertirá en un gran cazador, dijo Ruby, intentando disimular su asombro ante el giro inesperado de la trama que había escuchado en todo el día. Quizás, pero un zarfiano preferiría aprender mediante la observación, no a través de artículos de investigación. Alguien más quiere el dispositivo, pero quién y por qué, no lo sabría decir. La Unitrix aún es un prototipo, inherentemente defectuoso en comparación con el producto final. Podría simplemente retirar el dispositivo, continuó Azmut. Pero eso la mataría. Interrumpió Pietro. Lo sé. A primera vista, diría que, dado que el dispositivo ahora está correctamente activado, está interfiriendo con el sistema de reactivación de su hija. Un problema sencillo de solucionar. Pero debes saber que el código de Penny y el de la Unitrix se están comunicando. Interesante. Eso podría llevar un poco más de tiempo. Normalmente, con mi apretada agenda, podría tardar unos meses, tal vez un año o 5, dijo Azmut. No tenemos tiempo para eso, gritó Pietro. Sus pensamientos estaban centrados principalmente en su hija, dejando de lado la mayor parte de su cortesía habitual. Lo sé, respondió Azmut. Entonces, por favor, ayúdenme. Dadas las circunstancias, sé que el tiempo apremia. Por eso estoy aquí, doctor. Ustedes concéntrense en ella. Kyber y su mascota no van a tocar a Penny, prometió Ruby. Sí. Nada va a tocar a Penny cuando estemos aquí dentro, dijo Ben. En cuanto terminó de hablar, todos oyeron los golpes y rugidos de los panuncianos que venían de fuera.
Se abalanzaron contra la puerta, arañando o embistiendo, con la esperanza de entrar y reclamar el premio de su amo. «Será mejor que empecemos», dijo Azmut. Pietro asintió y se puso manos a la obra, moviéndose rápidamente por la habitación para coger lo que necesitaba. Por suerte, allí lo tenían. Kiber estaba alcanzando a sus mascotas, a punto de unirse a los dos grandes felinos que arañaban y golpeaban la puerta. Pero al pasar por otro pasillo, una onda sonora lo golpeó y lo inmovilizó contra la pared. El sonido le impedía moverse, y sintió varios pinchazos en el cuerpo, cada uno dejando una mancha de hielo que lo congelaba contra la pared. Lo más extraño fue que Kiber no oyó la onda sonora, solo la sintió. ¿De dónde salió esto? Su respuesta le llegó cuando Flint e Ivory se acercaron a él. Flint no parecía muy impresionado. Vaya. El mejor cazador de la galaxia, ¿y lo eliminaron así? Flint sonrió con sorna. No se lo esperaba, ¿verdad? Preguntó Ivory. ¿No deberías estar lidiando ahora mismo con una manada de jóvenes aponopelmianos furiosos? ¿O simplemente los estás dejando campar a sus anchas? Preguntó Kiber con un gruñido. Los demás lo tienen todo bajo control. Además, seguro que te perdiste el pergamino de Fiel, intervino Flint. SCR, ella tenía un dispositivo de comunicación. Envió el mensaje de texto en cuanto escuchó un estruendo sónico ensordecedor aquí arriba. Palabras textuales suyas, pero probablemente ciertas. Vale, pero ¿qué demonios es un aponopelmiano? Eso suena terrorífico, dijo Ivory. Creo que se refiere a los dinosaurios alienígenas, intervino Flint. ¿Estás tan seguro de eso? Preguntó Kiber con una sonrisa. Envía un mensaje a Cobalt y Neon. Diles que se den prisa. No me gustó como lo dijo, sugirió Flint, sin apartar la vista del cazador. Menos mal, porque justo cuando Ivory empezó a enviar el mensaje, las piezas de armadura congeladas comenzaron a calentarse. El hielo empezó a agrietarse antes de romperse por completo, liberando a Kiber mientras su armadura transformaba un par de pistolas montadas en las muñecas y abría fuego contra el duro. «Muévete», exclamó Flint, apartando a Ivory de un empujón y recibiendo un golpe en el hombro. Por suerte, el disparo solo le causó un pequeño daño a su aura. «Será mejor que no se preocupen por mí, muchachos. Preocúpense por el Aponopelenian», dijo Kiber. «No tengo tiempo para ocuparme de ninguno de ustedes». «¿En serio? ¿El mejor cazador y no puedes con dos personas?», se burló Flint. «Solo necesitaba ganar unos minutos». «No, no. Es solo que», Kiber sonrió, mientras algo rugía de fondo. «Compara tus arácnidos terrestres con mi ejemplar». Flint e Ivory se giraron hacia el rugido, y entonces lo vieron. Una araña gigante de 4 patas con cuerpo de pececillo de plata, 4 pinzas con una garra en cada una y un exoesqueleto plateado. La parte inferior de sus patas y la nuca estaban cubiertas de pelo castaño claro. Sus ojos eran rojos en una cabeza reptiliana con una boca abierta que parecía una sonrisa llena de colmillos. Tuve que comprar uno para un proyecto paralelo. Y no está muy contento con cómo lo he estado tratando, explicó Kiber. Así que, vamos a dejar que descargue algo de agresividad. «Oh mierda», murmuró Flint al ver que la monstruosidad fijaba sus ojos en los dos. «Tal vez deberías haber traído a Cobalt en su lugar, déjame buscar a Neon», dijo Ivory, preparando su látigo. «Sinceramente. Probablemente», dijo el músico, preparando su trompeta. «Bueno, los dejo solos», dijo el zarfiano, saludando burlonamente a los dos antes de correr hacia sus mascotas. «Realmente odio a ese tipo», suspiró Ivory mientras chasqueaba su látigo. Empezó a azotar furiosamente a la criatura, manteniendo la distancia y causándole un daño considerable. Sin embargo, no duró mucho. La criatura comenzó a tejer una telaraña, o al menos lo que se creía que era una telaraña. La telaraña era roja y brillaba peligrosamente. La criatura siseó cuando la barrera roja bloqueó su ataque y le lanzó una descarga eléctrica. «¿Qué demonios?», empezó a decir Ivory antes de que la conmoción lo alcanzara, obligándolo a soltar su arma. Flint no perdió el tiempo, apuntó y tocó su trompeta. El instrumento emitió una onda sonora que impactó al alienígena con aspecto de araña. Este rugió de dolor al sentir el sonido en sus oídos. Su escudo arácnido era incapaz de bloquearlo. «Menos mal que no soy del todo inútil en esta pelea y que tenemos una forma de sortear su defensa». Sonrió Flint mientras usaba su habilidad para dividirse en 4 copias. Flint y las copias comenzaron a tocar sus cuernos, provocando que la criatura se retorciera de agonía. Continuó rugiendo, atacando en todas direcciones. Ivory rápidamente tomó su látigo y cambió el cristal de polvo.
Esa telaraña que creó, de lo que fuera que estuviera hecha, probablemente podría bloquear casi cualquier cosa que le arrojaran. Pero todo tiene un límite, es hora de ponerlo a prueba. Veamos cuánto daño puede soportar esta cosa. Exclamó Ivory, azotando con ferocidad a la bestia. Los golpes eran lo suficientemente fuertes como para dejar una marca profunda, tal vez incluso abrirla. El aponopeimiano soportó algunos latigazos más antes de que, en el último, arremetiera y clavara una de sus garras en el látigo de Ivory. La enorme bestia se giró hacia él con una sonrisa burlona antes de formar rápidamente una brillante red de energía carmesí sobre el arma, inmovilizándola. «Oh, mierda», murmuró Ivory, intentando liberar su arma, pero esta no se movió. Flint no perdió el tiempo. En cuanto vio que la telaraña se tejía sobre el látigo, colocó un cristal de polvo de fuego en su trompeta para aumentar las ondas sonoras. Sopló en ella y dejó salir un torrente de llamas del instrumento, pero el ataque no alcanzó su objetivo. El alienígena blanco con aspecto de arácnido saltó a un lado una vez que la telaraña terminó y la llama se dirigió hacia él, siseando un desafío al líder del equipo Funky. La criatura mantendría ocupados a esos dos por un buen rato. Bien. Kyber sonrió con suficiencia y comenzó a acercarse a los panuncianos, su armadura comenzó a transformarse y a crecer placas más grandes sobre su mano. Después de todo, si los depredadores felinos no podían entrar, tal vez algo con un poco más de poder sí podría. Como un puño con la fuerza de un pistón hidráulico industrial, quizás. El cazarrecompensas detuvo a sus mascotas por un momento, caminando hacia la puerta mientras ellos retrocedían. Levantó el puño y lo estrelló contra la puerta, dejando rápidamente una gran abolladura en el metal. Dentro, Ruby y Ben estaban tensos al oír el estruendo del ataque de Kyber. Y entonces ese mismo estruendo resonó de nuevo. Unos cuantos golpes más como ese y estaría dentro. Realmente necesitamos un poco más de ayuda aquí arriba, dijo Ben. ¿Crees que todavía están lidiando con esos insectos dinosaurio gigantes allá abajo? Tal vez. A Yang le encantaría darle un puñetazo a ese imbécil, pero aún así puede decir que le dio una paliza a un dinosaurio antes que a mí, bromeó Ruby un poco. Gran reptil con rasgos insectoides, incluyendo un medio para producir telarañas. ¿Trajo a Chaos FX Ultima Sauria? ¿Perdón, qué? Preguntó Ben, mirando por encima del hombro al genio de Galván. El depredador alfa de la cadena alimenticia de Terradino. Un gran terópodo con rasgos insectoides, y el depredador natural de los baxasaurios. Espera, un Mungosaurus presa en su planeta natal. Sí. De hecho, es debido a esa depredación que los turbosaurios y los baxasaurios tienen una relación un tanto simbiótica, aunque en realidad se trata más bien de un sistema de castas, pero me estoy desviando del tema. La forma en que Azmuth pronunció esa última parte casi hizo que pareciera algo de dominio público. ¿Qué coño podría ser más amenaza que un lagarto gigante de verdad que puede crecer? Gritó Ben. En tu mundo, creo que los llamáis tiranosáuridos, dijo Azmuth. Los ojos de Ben se abrieron de par en par y sus pupilas se contrajeron. Oh. Dijo Ben. Eso es realmente aterrador, admitió Ruby. Recuérdenme que nunca vuelva a Terradino, anotado. Clan. Otro golpe de Kyber impactó la puerta, dejándola aún más cerca de salirse de sus bisagras. El cazador zarofiano alzó el puño, listo para asestar el golpe final y abrirse paso hasta su presa. Ben activó el Omnitrix. Oye, Ruby, mira esto. Ben sonrió mientras bajaba el Omnitrix. Un líquido negro con líneas verdes recorrió su cuerpo y, en un instante, Upgrade se fusionó con la puerta. ¿Qué demonios estás? Preguntó Ruby, pero antes de que Kyber pudiera golpear la puerta, Ben le devolvió el golpe, haciendo retroceder al cazador de alienígenas. Llama una sola vez la próxima vez. No hace falta ser tan persistente, Ben frunció el ceño. Los panuncianos gruñeron al ver que su amo recibía un golpe inesperado y se abalanzaron sobre la puerta, con la intención de atacar a Ben. Sin embargo, las garras solo arañaron el metal, ya que Ben se había separado de la puerta. ¿De verdad acabas de...? Empezó Ruby. Sí, sonrió Ben con picardía. Maldita sea, ahora quiero lanzar un golpe previo al combate, dijo la cazadora con una leve risita. Le echó un último vistazo a Crescent Rose, asegurándose de que estuviera lista para cuando Kyber irrumpiera. Con un último asentimiento, Ruby volvió a apuntar a la puerta y esperó a que el zarofiano y sus perros de ataque, o gatos, en este caso, entraran. Kyber se recuperó rápidamente del golpe y gruñó, preparándose para el último ataque. Antes de que su puño pudiera impactar contra la puerta, una llamarada lo alcanzó de costado, derribándolo.
Cayó al suelo con un fuerte golpe mientras los panuncianos se volvían hacia el origen del fuego, listos para contraatacar. Ceres avanzó furiosa, con un semblante muy molesto. «Pusiste esos tiranosaurios rex alienígenas en la repisa», exclamó Ceres. Tenía cortes y moretones en el cuerpo, además de rasgaduras en el uniforme. ¿Y si lo hiciera? Kyber frunció el ceño, y sus manos se transformaron en afiladas púas. «Digamos que ahí fuera reina el caos y necesito desahogar mi agresividad», dijo Ceres. «De acuerdo, entonces. Pueden esperar. Siempre he querido añadir cuernos de Arquímedes a mi colección», sonrió con sorna el zarofiano. Silbó rápidamente y los dos panuncianos se lanzaron hacia adelante, creando cada uno un segundo duplicado. El propio Kyber se unió a la contienda tras ellos, con las cuchillas de los brazos listas. El primer panuncian saltó hacia Ceres, pero falló su objetivo cuando ella simplemente se agachó, dejando que el felino depredador pasara por encima de ella. Ceres entonces rápidamente pasó de eso a un gancho de derecha que impactó en la mandíbula del segundo panuncian. Luego rápidamente lo agarró por la nuca mientras aún estaba aturdido y lo arrojó contra el tercero, enviándolos volando hacia atrás y obligando a Kyber a saltar por encima de los dos. El cuarto panuncian atacó a Ceres, las garras chispeando contra el metal de los guanteletes del archimediano. Cada golpe de garra fue bloqueado perfectamente hasta que Ceres se apartó y estaba a punto de lanzar un puñetazo a la espalda de la copia. Una de las cuchillas del brazo de Kyber impactó contra el puño de Ceres antes de que éste conectara el golpe, lo que permitió a la zarofiana apartarla del gato antes de lanzar una ráfaga salvaje de tajos. El ataque puso a Ceres a la defensiva, obligándola a retroceder hasta que logró bloquear dos golpes con sus guanteletes. Kyber presionó para intentar abrirse paso a la fuerza, pero la archimediana logró resistir, creando una oportunidad. Ceres inició su propio ataque con una serie de puñetazos dirigidos al pecho y los costados de Kyber, interrumpidos únicamente por los intentos de los panuncianos, que la atacaban y la cortaban cada vez que tenían la oportunidad. En cada ocasión, Ceres cambiaba rápidamente de objetivo, los neutralizaba con rapidez y volvía a atacar al cazarrecompensas antes de que éste tuviera siquiera la oportunidad de recuperarse. Ruby y Ben podían oír la paliza desde fuera y sabían que tenía que ser una de dos personas. «Apuesto por Jan», dijo Ruby con una sonrisa burlona. «¿En serio? ¿Ahora estás apostando?», preguntó Azmuth poniendo los ojos en blanco. «Solo intento aligerar un poco el ambiente. No te preocupes. Suelen ser así», dijo Pietro. «¿Y se supone que eso me tranquiliza?», preguntó Azmuth frunciendo el ceño. «¿Podemos centrarnos ahora en mi hija?», preguntó Pietro. «Vamos», dijo Ben, fusionándose con el arma de Ruby. «Vamos a hacerle la vida imposible a Kyber». «No podría estar más de acuerdo», dijo Ruby, poniendo a Ben en el modo de disparo automático de Crescent Rose. Ceres estaba a punto de asestarle otro buen golpe al cazarrecompensas, cuando una de sus mascotas finalmente logró impactarla. La empujó al suelo, intentando morderle la garganta, pero solo encontró el metal de su guantelete entre sus colmillos. Kyber sonrió con malicia mientras preparaba una de sus cuchillas de brazo. Con Ceres inmovilizada, no tendría mayores problemas para acabar con ella. Eso, si no le hubieran disparado repentinamente por la espalda varias veces. Giró sobre sí mismo tras el primer impacto de la ráfaga y activó un escudo de energía, protegiéndolo de los demás disparos verdes que se dirigían hacia él. La chica debió de haberle ocultado esto, pero entonces sus ojos se fijaron en el patrón negro y verde que cubría el arma. Mecamorfo. Tennyson. «Hola», dijo Ben, entrecerrando los ojos. «¿Quieres ver qué podemos hacer cuando nos desatamos?». Ruby se abalanzó sobre Kyber, atravesándole la armadura al instante. Esta vez, sí que le dolió. Kyber siseó mientras transformaba sus manos en blásteres con forma de bocas de Bulpimancers. Potentes disparos cargados salieron de las bocas, y Ben y Ruby comenzaron a esquivarlos. La distracción le dio a Ceres el tiempo justo para levantar al panuniciano y propinarle un potente puñetazo en el estómago, estrellándolo contra la pared cercana. Con Kyber concentrado en Ruby y Ben, no tuvo tiempo ni de pensar en contrarrestar el derechazo de Ceres antes de que le impactara en la espalda. Se tambaleó un instante, permitiendo que Ruby se abalanzara sobre él y le asestara algunos golpes más en la armadura antes de derribarlo con un disparo en el pecho. La armadura protegía al zarofiano de sufrir daños letales, pero aún así dolió muchísimo. «¿Qué posibilidades hay de que puedas apoderarte de su armadura?», susurró Ruby. «Bastante escaso.
Seguro que tiene algún plan B. Es el mejor cazador de la galaxia por algo, probablemente preparado para los mecamorfos. Ben frunció el ceño. Pero podría ser discreto con otra forma. Creo que ya sé a dónde quieres llegar con esto, sonrió Ruby con picardía. Adelante. Que siga atacando y yo me retiraré, dijo Ben. Vamos. Ruby asintió y volvió corriendo, continuando su ataque. Kyber esquivó el primer golpe y recuperó una de sus cuchillas de brazo. Rápidamente regresó y comenzó a atacar a Ruby, pero ella bloqueó o paró cada golpe con su guadaña. Cuando Ceres estaba a punto de golpearlo por la espalda, el cazarrecompensas giró y disparó rápidamente una andanada con su cañón de brazo restante. El archimediano esquivó fácilmente los disparos de energía, lo que le dio a Ruby otra oportunidad. Un golpe de guadaña impactó en el cañón de brazo, derribándolo, lo que permitió a Ruby asestar otro golpe certero al zarofiano. Los nanobots de Kyber le formaron una garra gigantesca, lista para atacar a Ruby. Ruby esquivó los rápidos tajos de Kyber y contraatacó con devastadores disparos de Crescent Rose. Los pies de Kyber se transformaron en propulsores mientras volaba más allá de ellos. Kyber se abalanzó sobre Ruby, pateándola contra una pared cercana antes de aterrizar en el suelo. Sus brazos se transformaron de nuevo en martillos, y mientras Ruby intentaba recuperarse, Kyber la atravesó de un puñetazo contra la pared. Ceres intentó asestar algunos golpes más, pero los panuncianos volvieron a entrar en combate y la distrajeron de su amo. Sus guanteletes lograron bloquear uno de sus tajos justo a tiempo. Una buena pelea, admitió Kyber mientras se acercaba a Ruby, que aún se recuperaba del golpe, pero ahora, reclamo mi trofeo. El zarofiano se detuvo a mitad de la frase. El estampado negro y verde de Crescent Rose había desaparecido. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ruby sonrió. Inspección en la zona en busca de cualquier rastro de adnectonurita, necrofrigiano o merlinisapieno, le dijo Kyber a su abogado. El traje inició la búsqueda, pero se bloqueó casi inmediatamente después de comenzar. La pantalla de Kyber se llenó repentinamente de mensajes de error. ¿Qué está pasando? Exclamó Kyber. ¿Es esto algún tipo de truco de mecamorfo galvánico? No, para nada, dijo la voz del traje. Algo salió disparado del traje, y Ben pronto recuperó su tamaño normal, sonriendo. Mira. Combinamos. Oh, pero tu traje está hecho un desastre. ¿Quién te hizo eso? ¿Qué demonios es? Lo llamo nanomecánico, dijo Ben con una sonrisa, mientras sus manos se transformaban en hachas. Y él modificó parte de tu traje. Mi traje no se puede recablear. Es imposible. Nada puede hackearlo. Alardeó Kyber. Sí, pero encogerlo lo suficiente y destruirlo desde dentro funcionará, dijo Ben. Me aseguró, gruñó Kyber mientras su traje seguía fallando debido al daño que Ben le había causado. Si te pregunto quién es él, no me lo vas a decir, ¿verdad? Preguntó Ben, sabiendo cómo iba la cosa. Cortesía profesional, digamos, Kyber intentaba comprobar qué partes de su traje seguían funcionando, porque llegado ese punto, tal vez tendría que retirarse y esperar otra oportunidad. Sería más complicado, sin duda, pero era mejor y más interesante que la alternativa. Tus armas son erráticas, afirmó Ben. Estoy seguro de que todo lo que me lances se hará añicos. Es cierto, pero aprendo rápido. Kyber lanzó un silbido estridente y penetrante que parecía a punto de reventarle los tímpanos a Ben. Ruby también se tapó los oídos, intentando bloquear aquel sonido ensordecedor, pero sin mucho éxito. Oh, genial, incluso eso lo mejoró. Pensó Ruby para sí misma. Incluso Ceres se vio afectada, solo que tuvo que sufrirlo para asegurarse de que el panunciano no se abalanzara sobre ella. El casco de Ben se formó instantáneamente alrededor de su cabeza mientras transformaba su otra mano en un lanzador. Una mancha gris salió disparada y golpeó a Kyber en la cara. El silbido cesó. Ruby abrió los ojos y vio que el rostro de Kyber se había transformado en un hocico gris de nanotecnología. Tu tecnología no se regenera sola, ¿verdad? Sonrió Ben. Qué pena. Ben se encogió rápidamente y comenzó a bombardear a Kyber con ráfagas que ardían como pistolas taser. Esto prácticamente lo confirmaba. Tendría que conseguir su premio más tarde. Chasqueó los dedos para llamar la atención de su mascota antes de salir corriendo. El Panuncian se reunió rápidamente en una sola entidad y siguió a su amo, golpeando a Ben para que ambos pudieran escapar sin problemas. Ben recuperó rápidamente su tamaño normal y contrarrestó los golpes de Kyber con un escudo que rodeaba sus antebrazos. Hola. Ben sonrió, mientras el escudo se transformaba rápidamente en dos enormes guanteletes. Kyber, aún amordazado, ni siquiera se molestó en luchar.
Necesitaba regresar a su nave y reparar las fallas de su traje. El panunciano le lanzó unos rápidos golpes a Ben, solo para distraerlo, antes de seguir a su amo. El zarofiano estaba comprobando si al menos la cortina de humo funcionaba en el traje. «No dejes que se escape», gritó Ben, mientras hacía aparecer unas alas. Ruby se elevó rápidamente, mientras Ceres iluminaba sus palmas. Kyber sonrió con sorna bajo su casco al doblar una esquina. Por fin había encontrado un sistema que Tennyson no había saboteado. Ben lo siguió de cerca, oyendo un breve silbido eléctrico al doblar la esquina, pero cuando se giró para intentar detener a Kyber, tanto él como su mascota habían desaparecido. Se escapó. Ben frunció el ceño. ¿Cómo?, preguntó Ruby, confundida. Ben recuperó su tamaño normal antes de que la armadura se fusionara de nuevo con el reloj. Ben frunció el ceño ante el resultado, deseando meter al zarofiano entre rejas. Probablemente tecnología de curvatura, hipotetizó Ceres. Pero ese fallo en el traje realmente lo retrasó. Genial, y conociéndolo, esta tampoco será la última vez que lo veamos, suspiró Ben. Ya nos preocuparemos de eso después, dijo Ruby, guardando rápidamente a Crescent Rose y girándose sobre sus talones. Un momento. La parca de capucha roja agarró a Ben y Ceres por el hombro antes de salir disparada en una nube de pétalos. Regresó sobre sus pasos hasta el laboratorio que Pietro y Azmut estaban usando. Aparte de las abolladuras en la puerta y los daños en el pasillo, todo parecía estar bien. Esperemos que el interior del laboratorio también lo estuviera. Espera, Penny, dijo Ruby, desenfundando su arma. La transformó en modo torreta y entró. «¿Estás loco?», gritó Azmut, mirando con asombro la entrada comprensiblemente entusiasta de Ruby. «¿Quieres que explotemos ahora? Afuera, todos ustedes, ahora». «Pues disculpa por querer asegurarme de que estás a salvo», replicó Ruby. «Agradecemos la preocupación, pero ahora mismo necesitamos concentrarnos por completo», añadió Pietro. «Lo siento, Kyber se escapó y solo necesitábamos asegurarnos de que no estuviera aquí», dijo Ben, mirando a su alrededor. «Ese tipo sabe cazar. Y su traje nanotecnológico es una locura», dijo Ceres. «Menos mal que Ben lo estropeó». «Muy bien, información útil, pero podemos discutirla después de que terminemos», dijo Azmut. «Ahora, si fueras tan amable». «Claro», dijo Ruby, saliendo de la habitación con los demás. «Vale, entonces Kyber no está aquí. ¿Dónde demonios podrían estar él y su estúpida mascota? Quizás simplemente se fue», sugirió Ceres. «Probablemente fue a que le arreglaran el traje, quienquiera que se lo haya dado en primer lugar». «¿Cuántos de sus sistemas le desactivaste otra vez?». «Perdí la cuenta. Aunque obviamente me perdí lo más importante», dijo Ben. «Hablando de eso, ¿quién crees que le dio esa cosa?». «Los maestros de armas estaban molestos porque eliminamos a uno de sus inspectores y contrataron a un cazarrecompensas». «No, no. Me parece demasiado impersonal y mezquino. Querrían matarnos ellos mismos», dijo Ben. «Ahora que lo pienso, la última vez que vimos a Kyber fue cuando iban tras Kevin. Y la persona que los contrató lleva muerta mucho tiempo». «Descansa en paz, Sipón. Nadie lamió botas como tú», suspiró Ceres. «¿No dijo que nuestra presencia aquí era solo un extra interrogación de cierre?», preguntó Ruby. «Entonces, ni siquiera esperaba que estuviéramos aquí. Quería otra cosa, quería a Penny». «No. Él quería lo que hay dentro de Penny. Quería la Unitrix», corrigió Ben. «¿Y qué? Rogue Galvan lo contrató, le dio el traje y todo esto no es más que una farsa de espionaje corporativo», preguntó Ceres. «Tal vez», murmuró Ruby. «Pero tiene que haber algo más. No sé por qué, simplemente lo siento incompleto». «Claramente nos falta algo», dijo Ceres. El dispositivo de Ruby empezó a sonar, lo que sorprendió un poco a la parca de capucha roja, sobre todo al ver que era de Jan. Pensaba que estaría disfrutando del concierto. «Hola», respondió Ruby. «¿Dónde estás?». 8 dinosaurios araña gigantes acaban de aparecer y han arrasado con la fiesta. Gritó Jan por la línea. 8. Todavía. No. Clover y Harriet vinieron y pudimos derribarlo, suspiró Jan, aunque nos vendría bien algo de ayuda para la limpieza. Ruby colgó el teléfono y parpadeó. Bueno, es hora de ayudar con las consecuencias. «Ay, Dios mío, ¿qué tan grave es?», preguntó Ceres. Por lo que parece, Kyber podría haber visto Jurassic Park de alguna manera. ¿Acaso vería una película sobre la Tierra?, preguntó Ben. «No lo sé», respondió Ruby encogiéndose de hombros. «Vale, ya te has divertido llevándonos a toda velocidad.
Ahora es mi turno. Ben marcó el número de Getray en el Omnitrix y se transformó en el aerofibio. Vale, sube. Oh, hora supersónica. Dijo Ruby antes de subirse rápidamente, seguida por Ceres. Oh. Espera, ¿deberíamos avisar a Azmut y a la doctora Polendina? Preguntó Ceres. Creo que lo entenderían. Vamos. Dijo Ben mientras las chicas se subían a su espalda. Ben voló por los pasillos, haciendo giros bruscos a su máxima, pero segura, velocidad. Mientras tanto, tras los últimos ajustes de código realizados por Azmut, el genio Galván finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Ya está hecho, dijo Azmut. Es fascinante, reflexionó Pietro mientras miraba una pantalla cercana que mostraba una imagen de la Unitrix. Hace tanto tiempo que no lo veo, recordó Azmut. Me pregunto qué habrá acumulado desde la última vez que lo vi. Bastante, me imagino. Puede que Penny no haya visto mucho durante su tiempo fuera de Atlas. Vale, desde luego, pero, comenzó Pietro. Unos pocos meses no son nada comparado con los 100 años que han pasado desde la última vez que lo vi, interrumpió Azmut. ¿100 años? ¿Crees que el desarrollo de la tecnología fue rápido? Recuerda lo que dije, el Unitrix es un prototipo. El dispositivo fue más bien un trampolín que finalmente condujo al Omnitrix. De una muestra a miles y miles, continuó Galván. Tu prototipo, dentro de mi hija, y yo seguía sin sospechar nada, reflexionó Pietro. No quiero ofenderte, pero los humanos a menudo clasifican erróneamente la tecnología que está fuera de su alcance. Quien la encontró creyó que era simplemente una batería, y tú no tenías los conocimientos suficientes para creer lo contrario, explicó Azmut. ¿Penny seguirá siendo ella misma cuando despierte? Preguntó Pietro con esperanza. Por supuesto. Los códigos siguen siendo únicos y distintos, así que no habría nada que sugiriera un cambio, asintió Azmut con seguridad. Bien, dijo Pietro, volviéndose para mirar a Penny. Parecía ajena a todo el caos que la rodeaba. Es una chica preciosa, dijo Azmut, mirando a Penny. Según los estándares humanos. ¿Por qué la diseñaste así y no a tu propia imagen y semejanza? Me inspiré en la mujer que me crió cuando era niño para crear el personaje, dijo Pietro. Nací en Mandle y me crié en un orfanato no muy lejos de aquí. La señora que trabajaba allí era una de las personas más dulces que he conocido, un verdadero ejemplo a seguir. Siempre supo cómo cuidar a los demás, así que quise agradecerle dándole, en cierto modo, una segunda oportunidad. Ya veo. Pero su personalidad es diferente, obviamente. Mucho más inocente, por lo que he oído. Incluso durante una pelea siempre se comporta con cortesía con su oponente, dijo Azmut, al menos, eso parecía en las grabaciones. Grabaciones. ¿Te refieres a? Comenzó Pietro, con un tono de tristeza que se colaba en sus palabras, ya que sabía exactamente a qué se refería Azmut. Sí. En mi tiempo libre, he decidido aprender un poco más sobre las personas de las que Tennyson se ha rodeado. No sobre las que me resultan más familiares, como los miembros del Escuadrón Z y el equipo Ruby, sino sobre personas como usted, su hija, el general y sus principales agentes. Una forma de evitar cualquier situación incómoda que pueda surgir en los primeros encuentros. Eso se siente como una invasión de la privacidad, dijo Pietro. Soy viejo, soy un extraterrestre y soy más inteligente que nadie en este planeta. Puedo hacer lo que quiera, dijo Azmut con bastante arrogancia. Ahora, pasemos al trasplante. Además, nunca fue nada demasiado privado. Solo la información más básica. Las grabaciones eran información pública. Pero eso no viene al caso. El trasplante, dijo Azmut, tomando la siguiente herramienta. Penny flotaba sobre el mar, bajo el cielo. Ese estado de sueño en el que se encontraba era tan extraño y relajante. Se sentía en paz. Hola. Hola, Penny, dijo una voz familiar. Penny se incorporó un poco, imaginando un lugar que deseaba visitar, aunque no lo reconociera de ningún sitio en concreto. Era una playa dorada y tropical, donde la arena se fundía rápidamente con un auténtico bosque de palmeras que bordeaba un enorme acantilado. Más allá, pudo distinguir lo que parecía ser otro bosque en lo alto del acantilado y lo que parecía ser el árbol más grande que jamás había visto, que se alzaba hacia el cielo. Saludos. ¿Quién eres? Preguntó Penny. Soy el vacío de antes, el que te ayudó a bajar a Manile. Mi nombre es, bueno, no tengo un nombre como tú. De hecho, mi voz ni siquiera es mía. Es una copia de la tuya, dijo esta segunda falsa Penny. ¿Eres una máquina? Algo así. ¿Y cuál es tu cargo oficial? Puedo darte un nombre. Exclamó Penny radiante.
Catálogo de ADM prototipo y matriz de recreación 001. Unitrix. Unitrix, ¿qué tal, Eunice? Sugirió Penny. Eunice. Me gusta ese nombre. La segunda Penny, ahora Eunice, sonrió. Eunice será. Eso suena bien. ¿Por qué estamos en la playa? Preguntó Penny. Es un lugar al que siempre quisimos ir, dijo Eunice. Bueno, siempre he querido ver una playa tropical de verdad como esta, admitió Penny, solo las había visto en vídeos y fotos. Exacto. El lugar más tropical en el que has estado fue Vale, añadió Eunice. ¿Y a ti te pasa lo mismo? La mayoría de las experiencias que compartimos están conectadas. Conozco tus recuerdos tan bien como tú, Penny, dijo Eunice. Has vivido una vida maravillosa. Y me gustaría seguir teniendo uno, dijo Penny. Yo también, dijo Eunice con cierta alegría en la voz, pero sus siguientes palabras carecían de esa alegría. Penny, tengo una pregunta para ti. ¿Sí? ¿Crees que podemos proteger Mandle tal como estamos? Sí. Tengo plena confianza en ello. Penny asintió. Mandle está en buenas manos conmigo y con los demás. ¿Por qué? ¿Acaso dudas de nosotros? No del todo. No me malinterpretes, nos ha ido increíblemente bien desde que volvimos a estar en línea. Pero cuando se trata de luchar contra Salem y su camarilla otra vez, Eunice dejó la frase inconclusa. ¿Crees que les falta algo? Concluyó Penny. Sí, y creo que tengo una función que podría ser útil. ¿Una función? Preguntó Penny con curiosidad, ¿te refieres a cómo copiaste la velocidad de Ben? En efecto, sonrió Eunice. Mi designación da una pista. Soy un prototipo del Omnitrix y, como tal, soy capaz de replicar las habilidades de cualquier entidad considerada alienígena según los estándares de Galván. Esto incluye a humanos, pironitas, teclamans y sonorosianos, pero solo puedo copiar una habilidad a la vez. Oh. Mi propio hermano / Omnitrix. Exclamó Penny radiante. En efecto, dijo Eunice. Podría serles útil en combate. Después de todo, la amenaza aún persiste. Oh, esto será perfecto. Puedo presentarte a todos mis amigos, podrás escuchar mi primer concierto. O mejor dicho, nuestro primer concierto. Exclamó Penny radiante. Te lo agradezco, Penny. Comparto tu sueño de querer ver el mundo y ese sería un buen comienzo, sonrió Eunice, mirando hacia el océano y tarareando, después de todo, tiene que haber más belleza que la tundra helada. Sí que existe. Confirmó Penny, las costas tropicales de Menagerie, la belleza de Mistral, los paisajes urbanos de Vale, todo. Y quiero verlo todo. Hacerlo todo. Igual que tú. Eunice sonrió. Y lo haré, ¿qué dice siempre Jan? Lucha con todas tus fuerzas para asegurarte de que puedes. Dice Penny. Esa no es la frase, dijo Eunice con una sonrisa. Los sensores internos están activados. Eunice sonrió. Nunca cambies, Penny. Eres una joya. Nunca lo haré. Penny saludó. En cuanto hizo el saludo militar, la mente de Penny comenzó a desvanecerse de nuevo en la realidad. Abrió los ojos y vio a Athmut y a su padre mirándola fijamente. Oh, gracias a Dios. Suspiró Pietro con una sonrisa. Padre. Tienes que dejarla quedarse. Dijo Penny de inmediato, pillando a ambos científicos por sorpresa. ¿Quién se queda? Preguntó Pietro, con expresión bastante confusa. Athmut tarareó. Creo que se refiere a la Unitrix. Su nombre es Eunice, corrigió Penny. ¿Eunice? Sí, señor. Le puse ese nombre después de escuchar su cargo, asintió Penny. Interesante, yo pensaba que la IA de la Unitrix era demasiado simple como para tener personalidad, Athmut se frotó la barbilla pensativo. Evidentemente no. Tu Unitrix puede haber adquirido consciencia, probablemente a raíz de algo, como mi aura, dijo Pietro. Tal vez. El aura es la encarnación del alma, reflexionó Athmut. Eso significa que ahora tengo una hermana. Exclamó Penny radiante. ¿De verdad la consideras así? Eunice se parece mucho a mí. Quiere ver el mundo más allá de Atlas, ver playas tropicales y aprender a ser humana. Y ahora tiene una familia con la que hacerlo. Esto, me recuerda a otra creación de los galvanos. ¿Sabías que los mecamorfos galvánicos fueron creados artificialmente? Los conocerías mejor como, comenzó Athmut. Actualización. Recuerde, señor Athmut, que Eunice tiene un conocimiento enciclopédico de bastantes especies alienígenas, interrumpió Penny. Ah, sí. Claro. Bueno, los mecamorfos fueron creados durante un experimento de Galván para terraformar y colonizar nuestra luna estéril.
Esto es, sorprendentemente similar. Entonces, eso significa. No le quitamos los mecamorfos a Galván B, así que supongo que no puedo quitarle la Unitrix. Azmut quedó interrumpido cuando, de repente, una mano gigante en relación con su tamaño, por supuesto, lo agarró. Gracias, primer pensador, por esta última oportunidad, dijo Kyber, revelándose. Solo había fingido teletransportarse, ocultándose y esperando el momento oportuno. Déjalo ir. Penny saltó de la mesa de operaciones y se preparó para luchar. Su mochila se abrió y liberó el sistema flotante, que rápidamente apuntó hacia el cazarrecompensas. No creo que lo haga. Originalmente solo vine por el dispositivo, pero mi compañero estará especialmente contento de conocer al primer pensador de Galván en persona, rió entre dientes el cazador zarociano. Las armas de Penny se extendieron aún más. ¿No harás tal cosa? Me preguntó. Es una especie de académico. Quizás me pague por cada rareza que le traiga, dijo Kyber, la Unitrix, el primer pensamiento y tú. No iremos contigo. Penny entrecerró los ojos, preparándose para pelear. ¿Quieres arriesgarte a lastimarlo, Kyber sonrió con sorna, alzando a Azmut y sacudiéndolo ligeramente. Usaría a uno de los seres más inteligentes de la galaxia como escudo. Los ojos de Penny se iluminaron por un instante. Podía oír un latido, no el de Azmut, sino el de Eunice. Sé lo que tengo que hacer. ¿Lo sabes? Preguntó el cazador, ladeando la cabeza con curiosidad. Sí, dijo Penny, antes de lanzar una de sus cuchillas. Kyber la atrapó con la mano libre y resopló. Por favor. Mi tiempo de reacción es mucho más rápido, sonrió Kyber con sorna. Supongo que quieres que lo aplaste como una uva, entonces. Pero entonces perderías una parte de tus ingresos, señaló Penny. ¿Un extra de? Comenzó Kyber, antes de que la punta de la hoja que había atrapado comenzara a brillar con un resplandor verde. En un instante, una ráfaga de energía verde esmeralda impactó en el brazo del cazador, haciéndolo retroceder de dolor y dejando caer a Azmut, sorprendido. La espada de Penny atrapó a Azmut y lo trajo de vuelta sano y salvo. Con delicadeza, colocó el primer pensamiento sobre la mesa antes de volverse hacia el autoproclamado mejor cazador de la galaxia. Kyber gruñó mientras se recuperaba y sacaba una pistola de la funda del cinturón. Siempre hay que llevar armas de reserva en una cacería. Las armas de Penny volaron hacia Kyber, apuntando directamente a su cuello. El cazador de grandes presas las bloqueó con facilidad y rápidamente se cubrió el rostro con la poca nanotecnología que aún le quedaba. Tus espadas están bastante desafiladas. Quizás deberías afilarlas, se burló Kyber. Tienes razón. No son lo suficientemente afiladas como para atravesar tu armadura, pero no las necesito. Exclamó Penny radiante. Kyber, más molesto que otra cosa, simplemente apuntó y comenzó a dispararle a Penny con su pistola de reserva. Pietro se sorprendió al verla esquivar y sortear los disparos con tanta facilidad. Sí, era rápida, pero normalmente sus habilidades para esquivar se veían potenciadas por sus propulsores. Esta vez no fue así. Las cuchillas de Floating Array bloquearon cualquier disparo perdido que se dirigiera hacia su padre o Azmut. Lo que realmente dejó al grupo, incluida Penny, atónito fue cuando la chica mecánica saltó al techo, aparentemente por un extraño instinto, y se quedó allí, colgando perfectamente boca abajo. No se trataba de un truco que usara con el arreglo flotante. Simplemente era Penny, de pie, boca abajo, mirando a Kyber. ¿Cómo demonios?, murmuró Pietro. Fascinante, dijo Azmut. Oh, esto es nuevo, exclamó Penny radiante. Ahora puedes caminar por las paredes, ¿y qué? Solo te convierte en un blanco más fácil, sonrió Kyber y volvió a disparar. Ninguno de sus disparos falló, ya que Penny los esquivó con la misma facilidad con la que lo hacía en el suelo. Las acciones de Penny fueron muy diferentes. Era como si estuviera poseída. Sus ataques también fueron mucho más físicos. Comenzó a golpear y a dar puñetazos a Kyber como una loca desquiciada. Reconozco estos movimientos, murmuró Kyber mientras esquivaba una patada en el cuello. Kyber intentó apuñalarla, pero Penny atrapó la hoja con los dientes. No solo dientes. Colmillos. Arachnochimp, comprendieron Azmut y Kyber al unísono. Penny desvió la espada de Kyber hacia un lado antes de saltar y darle una patada en el pecho, haciendo que el cazarrecompensas retrocediera tambaleándose mientras ella aterrizaba perfectamente de pie. Aragno, ¿quieres decir? Comenzó Pietro, a lo que el anciano Galván asintió en respuesta. Está bien, sonrió el zarociano. ¿Crees que yo no tengo también algunas de sus pieles?
Si siquiera intentas convertirme en una piel, me aseguraré de que Ruby te corte el cuello otra vez, amenazó Penny. Pietro arqueó las cejas al oír eso. ¿Echar sal en la herida, eh? Mejor quemo tu cadáver, replicó Kyber mientras disparaba un pequeño misil. Penny esquivó el misil, pero Kyber sonrió, pues en cierto modo contaba con ello. Pero primero veamos si un robot puede sentir dolor, añadió el zarofiano. Nunca tuvo a Penny en mente. Pero la defensora de Mantle ya lo sabía. Rápidamente extendió el brazo hacia atrás y lanzó una telaraña que se conectó al misil. Agarró la telaraña y, como si fuera una maza, hizo girar el misil en el aire antes de lanzarlo de vuelta hacia Kyber. Kyber fue tomado por sorpresa por el ataque. ¿Cómo demonios había logrado replicar esa técnica? El misil impactó en el pecho de Kyber y explotó, lanzándolo contra una pared. Erg, dijo Kyber, intentando ponerse de pie. Su traje echaba chispas y estaba claramente dañado. Penny extendió la mano e intentó lanzar otra telaraña, tal vez para crear un capullo que sometiera al cazador, pero Kyber no estaba dispuesto a rendirse todavía. Apretó un control en su brazo y desapareció en un abrir y cerrar de ojos, dejando que la telaraña se adhiriera a la pared. Penny frunció el ceño. Se escapó, suspiró, sacudiendo la cabeza. Sus sensores indicaban que Kyber se había teletransportado de vuelta a su nave, que se encontraba muy por encima de la atmósfera. Si bien agradezco el rescate, ¿tienen idea del peligro en el que se acaban de meter? Regañó Azmut, a los dos. Lo sé. Pero era la única forma que se me ocurrió para salvarte a tiempo. Además, no es la primera vez que hago algo tan arriesgado. Desactivé una bomba menos de 4 horas después de mi reactivación inicial. Dijo Penny. ¿Me atrevo siquiera a adivinar de dónde sacaste esa imprudencia? Probablemente sean las 2 primeras personas en las que pensaste. Como imaginaba, suspiró Galván, ahora, antes de que me interrumpieran tan bruscamente, mi gente no le quitó los mecamorfos a Galván B, así que supongo que no puedo quitarte la Unitrix. Si de verdad está tan viva como tú, ¿quién soy yo para negársela? La única razón por la que insisto en que regrese conmigo es la preocupación. Creo que puedo entenderlo, dijo Pietro. Pero ten por seguro que está en buenas manos. Al fin y al cabo, me parece que alguien ya sabía de la Unitrix antes de que tú aparecieras. Si ese misterioso benefactor tiene a alguien como Kyber a su servicio, y este logró infiltrarse en el corazón del ejército de Atlas solo para robarla, ¿qué te hace pensar que no tendrá éxito en algo igual de desafiante? Soy un blanco en constante movimiento, prefiero estar en compañía de otros, dijo Penny, cruzándose de brazos. Si Kyber está dispuesto a atacarme de nuevo, tendrá que enfrentarse a varios combatientes militares altamente entrenados. Ya sean el equipo Ruby, el Escuadrón Z, los ACOPS o cualquier combinación de miembros de esos equipos. En otras palabras, la Unitrix está en buenas manos, concluyó Pietro. Ya tenía pensado dejarla quedarse. El resto de tu discurso fue un poco redundante. Gracias. Exclamó Penny radiante, ignorando la parte redundante de la frase. Azmut negó con la cabeza. Bueno, entonces mantén mi creación a salvo. Supongo que estará mejor aquí que en... Azmut negó con la cabeza. No, no. Eso no es algo de lo que preocuparse. ¿Qué es lo que no lo es? Preguntó Pietro. Asuntos personales, Azmut frunció el ceño. Bueno, me voy. Saluda a Tennyson de mi parte. Lo haremos. Exclamó Penny radiante, feliz de que Eunice se quedara. Azmut se teletransportó fuera de la habitación, dejando a Penny y Pietro solos. Penny miró a Eunice y sonrió. Unos días después, Flint volvió a organizar el concierto. Algunos de los artistas se habían marchado tras el ataque de dinosaurios alienígenas al recinto. La verdad, no fue una reacción descabellada. Sin embargo, algunos se quedaron, decididos a ofrecer un buen espectáculo a los habitantes de Atlas y Manile. El recinto fue reparado gracias a la ayuda de algunos miembros de los marginados, y todo volvió a la normalidad. Vine e incluso Clover consiguieron asistir esta vez, ya que Elma había sido puesto a cargo de las misiones relacionadas con ACOP, para disgusto de Harriet. El programa había cambiado para esta edición del concierto. En lugar de que el acto de apertura fuera una canción de Team Funky, el espectáculo comenzaría con un DJ. Las luces del escenario se encendieron, brillando con haces iguales de blanco normal y un verde muy familiar. Un tocadiscos flotante, adornado con un símbolo de energía verde, se cernía frente a Penny. Los altavoces comenzaron a sonar con un remix de una canción, cada onda sonora apareciendo en los laterales de los altavoces y en una genial visera pixelada que Neon le había regalado a Penny antes del concierto.
P3N, 3. P3N, 3. P3N, 3. Vitoreaba a la multitud mientras Penny hacía gala de sus habilidades musicales. Eres increíble en esto, pensó Eunice para sí misma. Gracias. Exclamó Penny radiante.